Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Anthony, Pedro, Melvin, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, va, gracias. Gracias. Bueno, jóvenes, buenos días. Buenas tardes, perdón. Vamos a dar permítame, voy a, permítame un momento. Bueno, ¿se recuerdan que el día de ayer estábamos viendo el comportamiento de las cargas eléctricas y magnéticas, ¿verdad? Eso fue lo que estábamos viendo en el tema de automatización. ¿Cuál era? El motor de C, esto ya lo habíamos terminado. Bueno, para reforzar el conocimiento de lo que viene siendo las cargas eléctricas, tanto de repulsión como de tracción, vamos a ver lo siguiente. Permítame. A ver, mi pantalla es- vamos a recapitular el tema de las cargas, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que estos se atraen y se repelen. Permítame, vamos a ver. Ah, no, ese no es el documento. Bueno, es solo para... Bueno, las cargas y las masas de las partículas. A ver, como yo les había dicho, el tema de las cargas de los electrones y de los protones es la misma, ¿sí? Simplemente lo que cambia es que el protón es positivo y el neutrón es negativo. Eso es lo único que va a cambiar, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, y por eso ustedes también deben tener muy presente el tema del, ¿cómo se le llama esto? Permítame. El tema de los prefijos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de kilo, mega y todo esto, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos las cargas, miren, esas son las cargas del electrón y del protón. Si nos damos cuenta, pues es lo mismo, 1.6 por 10 a la menos 19. En el protón sería 1.6 positivo por 10 a la menos 19. Ahora bien, ¿dónde es donde van a cambiar y por qué nosotros vamos a mover electrones? Y en las bobinas es por eso que nosotros lo que movemos es electrones, ¿sí? ¿Por qué nosotros movemos electrones? Vamos a darnos cuenta aquí. Eh, en la masa del electrón nos dice que es de 9.109 por 10 a la menos 31. Y la masa del protón dice que es 1.673 por 10 a la menos 27. Entonces, ¿cuál de los dos tiene más masa? ¿El protón o electrón? Les pregunto. ¿Cuál tiene más masa? ¿Protón o electrón? El protón. El protón tiene más masa, dice Melvin. ¿Los demás? Nos quedamos con el que el protón tiene más masa. ¿Por qué tiene más masa, Melvin? Ah, no, profe, creo que estoy mal. ¿Por qué? ¿Cuál sería entonces? El electrón, ¿no? ¿Y por qué? Porque, o sea, porque ahí dice que tiene 9109, algo. No es 9000, es 9 puntos. Sí, Ah, 9 puntos, sí, sí. ajá, Pero se queda con que el electrón tiene más masa. ajá. ¿Sí? Va. Esto, lo que ustedes dicen es incorrecto.
¿sí? Ustedes deben darse cuenta, miren, porque aquí nos dice por 10 a la menos 27 y aquí nos dice por 10 a la menos 31. Y por eso ustedes, eso lo tuvieron que haber visto en física, ¿vean? Pero cuando tengan, digamos, base 10, deben recordarse que mientras más grande sea un exponente negativo, más pequeño va a ser el número en sí. ¿Por qué? Porque como el signo del exponente es negativo, entonces nos vamos a correr hacia la izquierda. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 1.6, 1.6, 673. Como nos dice, por 10 a la menos 27. Va, ¿qué significa por ese por 10 a la menos 27? Que este punto decimal lo voy a correr hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? 27 veces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, hasta aquí, miren. Entonces sería, el número en sí sería 0.0000000000000001673. Miren. Entonces nos damos cuenta, vean, que nosotros nos debemos correr más con este. Miren, porque nos debemos correr más hasta aquí, vean. Vamos a por acá. ¿Sí? Para llegar a este menos 31. Entonces, el electrón tiene menos masa que el protón. Y es por eso que en las bobinas, en nuestros campos magnéticos, lo que giran son los electrones. Porque prácticamente lo que se van a mover va a ser más fácil empujar el, el electrón, es más fácil de mover que el protón. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿qué será más fácil de mover? ¿Este borrador o, vamos a ver, o este pachón, por decirlo así? ¿Qué va a ser más fácil de mover y empujar? Pues me van a decir que este borrador, ¿verdad? Porque tiene menos masa. Y es correcto. Y es por eso que nosotros en nuestras bobinas lo que circulan son los electrones. ¿Vean? Los electrones son los que están así en constante movimiento, ¿verdad? Y como bien lo dice, ¿verdad? No sé, permítanme, vamos a poner. Vamos a ver el tema del tema de la reducción. Jóvenes, ¿ustedes en cuarto vieron lo que viene siendo la ley de Coulomb? O en quinto, cuando estaban en física. Solo permítanme, voy a tener un poco de agua. ¿Ustedes vieron lo que viene siendo la ley de Coulomb? Ya no me acuerdo, profe. ¿No se acuerda que lo vieron o no se acuerda, o que sí lo vieron, pero no se acuerda cómo se hacía? La verdad sí ya no me acuerdo si lo vimos o no. Ah, va. La ley de Coulomb es la ley de repulsión entre dos partículas. Repulsión o atracción, claro, repulsión o atracción. Este es la ley de Coulomb, que es la que nosotros nos sirve para empujar lo que son las cargas. Miren, la ley de Coulomb, la fuerza con la que nosotros empujamos o traemos, nos dice que es igual a K por la carga 1 por la carga 2 dividido la distancia al cuadrado. ¿Sí? Vamos a ver, permítame. Vamos a verlo aquí, viendo mi pantalla. Sí. Esto es lo que nos sirve a nosotros para lo que viene siendo la ley de Coulomb. Miren, la ley de Coulomb nos va a servir a nosotros para los campos magnéticos y electromagnéticos. Miren, cuando las cargas, vean, son esta es negativa y esta es positiva, vean cómo es que se comportan. Miren, se atraen, ¿sí? Mientras más juntos, más se atraen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando las dos cargas son positivas? Miren, 10 positivo y 10 positivo. Miren, mientras más los acerco, más se van a empujar, vean. Vean, ahí sí que la silueta de las figuritas, miren. Se dan cuenta que mientras más lo acerco, más fuerza debo realizar, miren, para empujarlo, miren. Porque si esto se acerca aquí, dos imanes que estén así de juntos y que se estén empujando, se van a empujar, ¿no? ¿Sí? Se van a empujar.
Eso es lo que va a pasar, lo que va a pasar con nosotros cuando nosotros tengamos las dos cargas. Miren, cuando nosotros tengamos las cargas que sean iguales, en este caso sería polo norte y polo norte, se van a empujar, ¿sí? Y gracias a ese empuje es que el motor va a empezar a girar, ¿sí? Gracias a ese empuje. Y eso se estudia por la ley de Coulomb. Si ustedes quieren, bueno, de hecho, mañana es la clase de reforzamiento, ¿verdad? A ver. Sí, mañana es una clase de reforzamiento. Como se recordarán, vamos a ver con cuál circuito fue que nos quedamos con. Hicimos un circuito mixto de ley de Ohm. No me recuerdo de eso. Sí, eso estábamos viendo, profe. El circuito mixto, ¿verdad? Ujú. Entonces después vamos a ver lo que viene siendo la ley de la potencia y todo eso para hacer ese repaso, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de lo que yo estoy diciendo? Miren, que cuando las cargas son iguales, cuando digamos es norte y norte, se repelen. Pero cuando uno norte y el otro sur, miren, esas se van a atraer, ¿vean? Vean, ahí sí que los muñequitos deben estar haciendo fuerzas para que no se atraigan por completo, miren. ¿Sí? ¿Vean? Es así como nosotros vamos a considerar lo que viene siendo el tema de la ley de Coulomb, ¿vean? Aquí nos dicen, líneas de la fuerza, ¿vean? Son líneas que producen la dirección de la fuerza de atracción o repulsión que produce una carga en su entorno. Las cargas positivas, las cargas de los protones, perdón, tienen unas líneas imaginarias hacia afuera, ¿sí? Tienen líneas imaginarias hacia afuera. Y las cargas negativas tienen fuerzas atrayendo, miren, ¿sí? Es lo que nosotros decíamos la clase pasada de la ley de la mano derecha, ¿sí? Cuando yo coloco mi mano derecha, ¿verdad? Eso viene siendo, miren. En este caso, como yo les digo, las cargas positivas, por así decirlo, sus líneas son hacia afuera, ¿sí? Son hacia afuera. Y con los electrones, con las cargas negativas, las líneas son hacia adentro, ¿sí? Son hacia adentro. Es por eso que si ustedes unen esas flechas, por así decirlo, miren, nos damos cuenta que se atraen, miren, se atraen. Estas dos se están atrayendo, miren. Positivo con negativo, se atrae. Polo norte, polo sur, se atrae. ¿Sí? La electricidad y el magnetismo son conceptos hasta cierto punto iguales, ¿sí? Porque ambos comparten esto de, solo permítame, voy a cerrar una pestaña que me está. mm, ahí está. Ahí está, miren. Entonces nos damos cuenta, vean, que las cargas opuestas atraen y que las iguales se van a repeler. Esto es lo que va a pasar con las cargas magnéticas, como yo les digo. El tema del magnetismo se comporta igual que de la electricidad, conceptos iguales hasta cierto punto, ¿verdad? Y eso nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Polo norte y polo sur. ¿Por qué? Porque se atraen. Polo norte va a tener un polo sur, pero un polo norte va a repeler al polo sur. Vamos a continuar por acá. Estos ya son ejemplos que vamos a ir haciendo. Eh, vale, vean qué es lo que pasa aquí con el tema de las cargas eléctricas. Miren, ¿qué es un campo eléctrico? Es una región en el espacio que permite los fenómenos eléctricos entre las cargas. Se dice que existe un campo eléctrico en una región de espacio en la que la carga eléctrica experimenta la fuerza eléctrica. El infinito se va a definir como lugar donde no va a existir una interacción. Eso lo vamos a ver más a fondo después, ¿no? Eso es lo que yo les digo. El campo eléctrico que nos va a producir la repulsión, ¿bien? Nos va a producir la repulsión, viene dado por la ley de Coulomb. Ya que ustedes no se acuerdan o no lo vieron, pues prácticamente la ley de Coulomb va a ser lo que nosotros nos va a jugar. Y es por eso que si no lo vieron, sí era importante, ¿verdad? Entonces vamos a tener que repasarlo, la ley de Coulomb. Como se dan dando cuenta que miren,
Los cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas uno sobre otro. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, voy a poner esto. Como ustedes se dan cuenta, vean, el tema de esta esfera A y de esta esfera B, ambas son positivas, ¿sí? Lo mismo a que ambos sean polo norte, ¿verdad? Polo norte y polo norte. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a empujar, ¿ya? Se van a empujar. Y lo que nos dice aquí, vean, en la diapositiva anterior, vamos a ver, ¿dónde era? Miren, nosotros tenemos estas líneas, digamos, de atracción invisibles, ¿verdad? Van a ser líneas de atracción invisible. Si ustedes se dan cuenta, estas líneas no es que estén en todo el espacio, ¿verdad? No es que sean, digamos, como una manta, ¿verdad? No, son líneas, miren, son líneas. Y dentro de esas líneas, pues también existen lo que son los puntos, ¿sí? Hay infinidad de puntos, miren. Y a eso donde no hay, digamos, fuerzas de atracción, a eso se le conoce como infinito, ¿sí? Eso se le conoce como infinito. Es por eso que el motor, cuando está girando, en algún caso, el tema permítame, cuando nosotros quitamos, ¿verdad? Esa interacción, vean, nos queda un punto, que eso se le conoce como un punto P, pero eso lo vamos a ver más, digamos, más a profundidad en la clase de refuerzo. Sí, permítame. Dice, las fuerzas eléctricas sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. En el sistema numérico, la unidad del sistema internacional de intensidad, perdón, del campo eléctrico se le conoce como newtons por coulomb, ¿sí? Newtons por coulomb sería el sistema de unidad para la intensidad en campo eléctrico, que es lo que nosotros necesitamos para empujar los motores, ¿sí? Necesitamos esos empujes, miren. Líneas de campo eléctrico son líneas imaginarias trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto es la misma dirección en el campo eléctrico en ese punto, como así. El campo producido por una carga puntual positiva apunta a la dirección que se aleje de la carga. ¿Sí? Vean, la fuerza que empuja, por así decirlo, es hacia afuera. ¿Sí? Y la fuerza, dice, el campo producido por una carga puntual negativa apunta hacia la carga, ¿verdad? ¿Vean? Entonces es por eso, miren, que uno se atrae del otro. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, en este caso se dan cuenta que, digamos, lo positivo empuja y lo negativo atrae. Entonces ustedes se pondrán a pensar, bueno, entonces, ¿por qué son los electrones los que se mueven si ellos son los que reciben? Bueno, lo que pasa que ya les dije, el protón pesa más, ¿sí? Pesa más que este. Por ejemplo, si ustedes han visto que cuando se van en una grúa, ¿verdad? O han visto en una grúa que está jalando a un carro, ¿verdad? Está remolcando un carro. ¿Por qué la grúa puede jalar a ese carro? Porque la grúa tiene más masa, ¿sí? Y es por eso mismo que los electrones son los que se mueven en los circuitos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Los electrones, porque pesan menos, así de sencillo, ¿sí? Me detengo. No sé si está quedando claro, digamos, que lo que estoy explicando. Todo bien, profe. ¿Estamos bien? Vale. Entonces, repito, positivo empuja, negativo atrae. Aquí nos dice, miren, una sola carga positiva. Miren, ¿qué es lo que pasa con una sola carga positiva? En este caso, pues las líneas van solas afuera. Ahora bien, dos cargas iguales y opuestas forman un dipolo, ¿sí? Un dipolo. El dipolo lo vamos a utilizar nosotros cuando tenemos nuestro imán norte y tenemos nuestro imán sur, ¿sí? El dipolo son digamos, dos cargas que estén interactuando entre ellas. Eso sí, debe ser una positiva y otra negativa. Cada punto en el espacio del vector del campo eléctrico es tangente a la línea del campo. Eso ya
Pues eso ya es física, ¿verdad? Eso, como ya les dije, lo estamos viendo con cuarto. Y, y era necesario que ustedes también, digamos, lo recordaran. Por si en caso no lo han visto, pues para que lo supieran. Las líneas de campo, vamos a ver, dos cargas iguales positivas, miren. Las líneas de campo están muy cerca, donde el campo es intenso y más alejadas donde el campo más débil, como así. Miren, ¿qué es lo que pasa cuando estas líneas digamos, se chocan, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando se chocan? Vean, si ustedes se dan cuenta, por así decirlo, se repelen, ¿sí? Se van a repeler. Y este comportamiento es el de los motores. Por ejemplo, mira, pues, le voy a transmitir una pizarra. Si, por ejemplo, tengo dos carros, miren, tengo dos carros. Tengo uno aquí y tengo otro aquí. Y ambos se estén moviendo en una dirección, que se estén moviendo para allá, ¿ya? Para la derecha. Va, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en este caso si este carro se viene para aquí y topa al que está enfrente? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa con el... Le voy a cambiar de color a eso, para que se mire mejor, permítame. Igual se está moviendo en esa dirección. ¿Qué va a pasar? Les repito nuevamente, si este carro topa al que está aquí enfrente y los dos van para el mismo lado, ¿qué va a pasar ahí? Lo empuja más, profe. Lo va a empujar más, correcto. Sí, lo va a empujar más. Ahora bien, ¿qué va a pasar entonces si en lugar de estar para allá, viene para aquí? ¿Qué va a pasar ahí? En este caso, entonces ahí sí que se van a traer, por así decirlo, miren. Así mismo se comporta el campo magnético, que como ya les dije, deben tenerlo muy presente para cuando estemos haciendo el tema de las prácticas, ¿verdad? Para que ustedes sepan por qué pasan las cosas, ¿sí? Solo, antes, Anthony, no sé si consiguió el riel o si dijo que le iba a ir más tarde, no muy le entendí, disculpe. Estoy pensando ir mañana, profe, a ver eso. Bueno, ¿está bien? Fíjense, jóvenes, que de hecho eso les iba a hablar, porque me estoy dando cuenta que prácticamente ustedes pues tienen, digamos, tecnología a las 8:55, ¿verdad? Y después tienen a las 11. Como se recordarán, nosotros lo movimos para que sean, digamos, de 8:55 para las 10:20, para tomarlo de corrido. Pero no sé si me autorizarán para que vengan ustedes a práctica. O voy a plantear eso, a ver si me dicen que sí puedo o si no puedo. Cualquier cosa yo les voy a comentar, ¿sí? Pero depende de qué me digan, ¿verdad? Si me dicen que sí pueden, pues yo les mando un mensaje. Pero si ustedes no pueden venir mañana por ser muy corriendo, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ahora si no, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Ahora si no, pues cualquier cosa yo les aviso, ¿verdad? Bueno, ya nos habíamos desviado del tema. Decíamos que las dos cargas iguales se van a empujar, igual que en los imanes, ¿verdad? Polo norte con polo norte se van a empujar y polo sur con polo sur se van a empujar. Y es por eso, vean, que aquí tenemos más, digamos, más fórmulas para lo que viene siendo el campo magnético, ¿verdad? Campo magnético y campo eléctrico. Y que como ya les dije, eso lo estamos viendo con los de cuarto, pero sí es importante que ustedes eh, sepan de todo esto, ¿verdad? Porque es así como nosotros vamos a estar viendo ahora nuestros motores, porque ya los vamos a ver cómo es que se está comportando en el final, ¿verdad? No sé si ustedes hicieron ¿cómo se llama eso? Unos experimentos cuando ustedes estaban estudiando del, de esta cosa ¿cómo se llama? De los motores. No sé si ustedes hicieron algún motor así, digamos, casero, cuando ustedes estaban estudiando. ¿No hicieron algún motor casero? No, profe. Ah, no hicieron. Sí, pues entonces no están muy familiarizados con eso. Bueno, entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vean, permítame, se me dice el documento. Vamos a ver. Permítame, voy a dejar de compartir un ratito.
Bueno, las bobinas. ¿Por qué nosotros utilizamos bobinas para crear los campos magnéticos? Y como ya les dije, miren, el tema de los campos magnéticos viene siendo prácticamente cuando nosotros producimos el movimiento de los electrones. Ahí creamos un campo magnético. Pero ¿para qué hacemos entonces las bobinas? Las bobinas nos sirven para lo siguiente, miren. Cuando nosotros tenemos, como se recordarán, el tema de nuestro cable y la corriente circula en una dirección, nos vamos a recordar del tema de la mano derecha, ¿verdad? Que va a apuntar hacia cierto sentido, ¿sí? Va a apuntar hacia cierto sentido. Ahora bien, este campo magnético es muy pequeño, ¿vean? Ese campo magnético es muy pequeño, porque pasa pues de que digamos solamente es un alambrito, ¿verdad? Entonces el campo magnético que puse este cable, digamos en una bobina, es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño. Es por ello que para hacer las bobinas, miren, yo necesito, digamos, hacer lo siguiente, miren. Eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso ya los campos eléctricos y magnéticos se van reforzando, miren. Hago otra vez y se refuerza, ¿vean? Hago otra vez y se refuerza, miren. Entonces, prácticamente aquí se están juntando, por así decirlo, los campos magnéticos, de tanto, digamos, de la primera espiral, de la segunda y de la tercera, ¿vean? Se están haciendo prácticamente unos campos magnéticos. Ahora bien, este campo magnético, viéndolo así, digamos, como que con 3D, por así decirlo, está un poco disperso, sí, está un poco disperso este campo, a pesar de que esté hecho una bobina. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese caso? Nosotros, como sabemos que está disperso, le vamos a colocar un núcleo, ¿sí? A eso se le conoce como núcleo de hierro, ¿sí? A lo que está dentro de la bobina. Para que así esto compacte prácticamente el campo magnético y así se cree el imán sub, por así decirlo. Y aquí pues podríamos tener línea 1 y aquí neutro, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a pasar en el sentido contrario? Vean. Si yo lo conecto al revés, esto ustedes ya lo saben. Aquí tengo línea 1, aquí neutro. Entonces aquí yo produzco un imán norte, ¿sí? Y estos dos se van a traer. Es por eso que es importante ese núcleo de hierro, porque ese núcleo de hierro compacta el campo magnético que producen las espiras, ¿sí? Mientras más vueltas le den a la espira, mayor va a ser el campo magnético, pero siempre va a estar un poco disperso, ¿sí? Va a estar un poco disperso. Entonces lo que nosotros necesitamos es ese núcleo de hierro, que ustedes se habrán dado cuenta cuando desarmaron su licuadora, por así decirlo. Se dieron cuenta que está muy disperso, ¿verdad? Ese es el objetivo de utilizar el núcleo de hierro, que compacte, prácticamente que comparte el tema del campo magnético, ¿sí? Así es como nosotros debemos verlo a partir de ahora. Jóvenes, no sé si hay alguna duda, algo que quieren que explique nuevamente. Lo que estaba explicando ahorita, profe. Ok. Me quedé un poco Lo en duda. que, lo que dije ahorita, nuevamente. Ajá, lo del núcleo de hierro. Ah, vaya. Mira pues. Como sabemos, como ya les dije aquí en esto, miren, tenemos digamos, el alambre de cobre, ¿verdad? Cuando esté circulando la corriente vamos a producir un campo magnético, pero va a ser pequeño, ¿sí? Va a ser muy pequeño ese cable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es crear la bobina, porque miren, pues, aquí circula la corriente, ¿vean? Circula una corriente y tenemos un campo magnético, ¿verdad? Que supongamos que está para aquí, ¿sí? Supongamos que está para ahí el campo magnético, pero es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño. Entonces lo que nosotros debemos hacer, miren, es reforzarlo con otra vuelta, ¿sí? Y si nosotros queremos, lo reforzamos con otra vuelta. Por lo tanto, miren, estos campos magnéticos se van sumando, por así decirlo, y van a crear un campo magnético mayor, miren, ¿sí? Por eso nosotros hacemos esas bobinas, ¿verdad? Para crear ese campo magnético. Ahora bien, a pesar de que esté aquí, digamos, bien enrollado y todo eso,
El campo magnético es un poquito disperso, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, como son varias espiras, entonces es un poco disperso. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para eso? Debemos colocarle su núcleo, ¿sí? Su núcleo de hierro. El núcleo de hierro, pues prácticamente es un hierro que está en medio de la bobina. ¿Y cuál es su objetivo? Miren, su objetivo es prácticamente, permítame, compactar bien el campo magnético para que ya se vuelva más estable, ¿sí? Para que se vuelva más estable, se hace eso, ¿vean? Se coloca este campo, este núcleo de hierro. Porque de lo contrario, como yo les digo, si no está, van a haber muchos, van a haber muchos campos magnéticos dispersos. Puede ser que haya uno solo así bien pequeño, otro así bien grande, ¿verdad? Entonces, el núcleo de hierro lo que hace es anivelarlo, así de sencillo, para compactar ese núcleo, ¿sí? Para compactar ese imán prácticamente. No sé si con eso le respondí, Anthony. Sí, profe, ¿cómo se está? ¿Sí? Vale. Entonces, yo les voy a avisar si nos permiten venir o si no. Pero para que ustedes sepan, si la siguiente clase vamos a estar haciendo un experimento. Si ustedes vieron, yo estuve haciendo esa bobina. Esto nos va a servir a nosotros para dos cosas. Uno, para ver cómo se comporta el campo magnético, le vamos a ingresar ahí sí con hierro, por así decirlo. Y dos, vamos a magnetizar los imanes, ¿sí? Lo vamos a dejar, perdón, los imanes no, los desarmadores, para que esos tengan su imán. Si alguien no tiene sus desarmadores, pero no tiene imán, los vamos a magnetizar con esto, miren. Nos vamos a dar cuenta cómo es que se comporta el campo magnético y cómo es que las cosas quedan cargadas, así que para hacer imanes, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y como yo les digo, miren, vean esto. El campo magnético que circula por este alambre es pequeño, ¿sí? Es pequeño. Entonces, para compactar todo eso, utilizamos la bobina, miren, para que se vayan sumando los campos magnéticos. Aún así, como yo les digo, el campo magnético es algo disperso. Es por eso que al colocarle un núcleo de hierro en medio, eso va a compactar totalmente el campo magnético, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo en la próxima clase, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta que se puede, digamos, crear imanes a partir, digamos, de bobinas, ¿sí? Y les van a crear ya sus desarmadores magnetizados. Ahí se van a dar cuenta cómo se hace todo eso, ¿sí? Pero no sé si hay alguna otra duda, Juanes. Por el momento estamos bien, profe. No sé qué más los compañeros. ¿Sí? Melvin, Pedro. Sí, ahí está bien, profe. Sí, profe, ahí está bien. Vale. Entonces, jóvenes, por favor, repasen todo lo que viene siendo cuarto, todo lo que es quinto y por qué si nos va a servir. Se dan cuenta que ahorita ya nos damos cuenta de por qué, digamos, por qué se atraen y por qué se repelen y cómo es que nosotros nos vamos a aprovechar de la situación, por así decirlo, para crear nuestros imanes. Se van a dar cuenta cómo es que se hace todo eso. ¿Sí? Entonces, jóvenes, si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy. Los esperaría el día de mañana. Yo les comunico cualquier situación. Y eso sería todo, jóvenes. Pasen feliz tarde. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe.